¿Cómo es que aguantan esos animales el frío? Sí. Para esta gran expedición, Magnate se captó una lancha del desembarco de la Armada Griega y la equipó con una plataforma de perforación. Si los escáneres de sonar identificaban alguna estructura, el equipo perforaría una muestra de un tiro exploratorio para ver contenido. Porque eso es la que está informada de todo, la que conoce la palabra los detalles, la que conoce a todos, la que es intensa, un programa actual con un toque personal y fresco. Un lugar para ti en la mesa caliente. Hola, soy Eduardo Santa Marina. Madre de Dios. Quiero presentarles el nuevo concepto de comida del mar. Santa Marina. Vente conmigo. Disfruta de las deliciosas pellizcaditas de camarón que he preparado específicamente para ti. Yo te atenderé personalmente. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciada. Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Ya los extrañaba a ustedes, ya 2 semanas sin vernos, sin escucharlos, porque no se dejan ustedes ver por la cámara. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue en sus parciales? Todo bien, gracias a Dios, Lica. ¿Todo bien? ¿Cansados? ¿No? Bastante agotador, pero esperando notas, primero Dios, que de verdad nos haya ido bien. Yo la verdad es que espero entregarles notas al finalizar la semana. La verdad es que ya tengo las notas de su examen parcial, pero no he podido agregarle a esa puntuación la nota de sus 2 laboratorios. Entonces, por esa razón es que aún no les he publicado. La verdad es que les fue bien. Unos sí me sacaron menos de 20 y la verdad es que sí me sorprendió mucho porque inclusive en los casos les coloqué los mismos casos que el laboratorio. Y me sorprendió mucho que solo cambié los nombres y muchos se equivocaron todavía. Pero... Es el nervio. Es el nervio. Bueno, entonces, al finalizar la semana espero publicar sus notas. Gracias, Lick. Si gustan, vamos a dar inicio a la clase para que no la finalicemos tan tarde. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la capacidad procesal en materia laboral y vamos a dar inicio a hablar un poco de los requisitos de la demanda. Les he de decir que para su segundo parcial, antes de que sea su segundo parcial, vamos a hacer 2 trabajos. Uno, vamos a elaborar una demanda. Primero vamos a analizar todo lo que debe, los requisitos que lleva la demanda y entonces ya cuando terminemos de analizarla yo les voy a dejar una tarea que la vamos a hacer en el horario de clases y les voy a dar unas horas más para que la entreguen. Esta demanda deben cumplir con todos los requisitos legales que vamos a estudiar en clase y la tienen que hacer a mano
para que se vayan preparando y traten de no faltar a la clase para que podamos conversar respecto a los requisitos y ustedes no se queden con ninguna duda. También, antes de su segundo parcial, yo les voy a pedir que se graben un video en donde ustedes, ya estando en la audiencia oral, amplíen su demanda y presenten nuevos argumentos en la audiencia. Entonces, ambos trabajos van a tener una puntuación de 5 puntos. Entonces, ya para que ustedes vayan pensando cómo lo van a hacer y cuáles van a ser los argumentos, y pues cualquier duda lo vayamos dilucidando acá en la clase. Entonces, bueno, vamos a hablar de la capacidad procesal en materia del trabajo. Es sumamente importante que ustedes comprendan cuáles son los requisitos que se deben de cumplir al momento de presentar una demanda, y en especial cómo vamos a acreditar la representación en ciertos casos, ¿verdad? Porque pues hay trabajadores menores de edad, entonces tenemos que saber que los trabajadores menores de 15 años, por ejemplo, debemos de cumplir ciertos requisitos para presentar la demanda, o mayores de 15 años, pero menores de 18 años también son otros requisitos. Y entonces, la idea de hablar respecto de la capacidad es para que tengamos claridad de cuáles son los documentos que vamos a presentar, o cuál va a ser la forma en la que vamos a acreditar la calidad con la que actúa quien presenta la demanda. Esa es la importancia de analizar la capacidad procesal. Y entonces acá, primero les coloco que ¿qué es la capacidad? La capacidad para hacer parte en el proceso ordinario laboral, primero que todo, y lo más fácil, es que se determina por la mayoría de edad. Claro, hay excepciones que las vamos a analizar. En nuestra legislación laboral, el artículo 31 del Código de Trabajo norma la única excepción a esa regla. Esta excepción hace alusión a los trabajadores menores de edad. Entonces, aquí vamos a irnos al artículo 31. No sé si alguien es tan amable de leerme el artículo 31 del Código de Trabajo, por favor. Lo leo, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, sí, muchas gracias. Ok. Tienen también capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida, y en general para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social. Los menores de edad de uno u otro sexo que tengan 14 años o más, y los insolventes y fallidos. Las capacidades específicas a que alude el párrafo anterior lo son solo para los efectos de trabajo, y en consecuencia no afectan en lo demás el estado de minoridad, o en su caso el de incapacidad por insolvencia o quiebra. La intervención judicial declarada del patrono no invalida los actos o contratos que haya celebrado o ejecutado con sus trabajadores anteriormente a dicha declaratoria. Muchas gracias, Julie. Entonces, miren, acá ustedes dirán, ¿y por qué me colocó 15 años? Porque existe un acuerdo ministerial que yo se los voy a publicar en el Classroom para que ustedes lo estudien. El número es 260-2019, y este acuerdo regula el procedimiento para la efectiva aplicación del convenio 138 de la OIT, el cual ha sido ratificado por Guatemala, convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. Y entonces, por medio de este convenio, el Estado de Guatemala se obligó a que poco a poco, ¿verdad?, progresivamente se trate de eliminar el trabajo infantil. Entonces, para cumplir con este convenio, fue creado este acuerdo ministerial en el que ya amplió un poquito la edad para poder trabajar, para trabajo infantil, y entonces ya no es como se indica en el artículo 31, que indica de 14 años o más, sino que ahora es de 15 años en adelante. Entonces, para que ustedes lo anoten ahí en su código de trabajo, por favor. Este acuerdo ministerial regula en su artículo 4
el procedimiento para solicitar la autorización por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que estas personas mayores de 15 años puedan laborar. Debe hacerse un requerimiento ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y ellos deben, entiendo yo, que entregan como una constancia donde autorizan a los mayores de 15 años laborar. Entonces acá les copié un parrafito, la verdad es que el artículo era muy amplio, pero para lo que estamos analizando ahorita, que es la capacidad procesal en materia laboral, entonces creo que esto es únicamente lo relevante. Y este artículo regula para los menores de edad de 18 años de edad y mayores de 15 años de edad, la Inspección General de Trabajo, a través de cada delegación departamental, registrará los datos del solicitante y extenderá una constancia firmada y sellada por el delegado departamental en la que deberá hacer del conocimiento de las peores formas de trabajo infantil y el tipo de actividades al que les es prohibido prestar servicios. Miren, la verdad es que esto de las peores formas de trabajo infantil yo estuve investigando y qué podría ser, por ejemplo, la esclavitud, la trata de personas, son como temas así muy, muy delicados que definitivamente están prohibidos de cualquier manera, inclusive y con más relevancia los menores de edad. Posteriormente, la Inspección General de Trabajo dará acompañamiento a los solicitantes a efecto de que acudan a la unidad de protección a la adolescencia trabajadora para ser orientados sobre sus derechos y obligaciones laborales en general. Los menores de 15 años de edad deben acudir representados en proceso por quien ejerza la patria potestad o la tutela. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, no es que los menores de 15 años no puedan laborar. Lamentablemente en nuestro país, pues si bien se ha ratificado este convenio 138, pues la situación económica en la que vivimos da lugar a que muchos menores de 15 años se vean en la necesidad de laborar. Y entonces, ¿cómo van a ustedes presentar o asesorar o cómo van a acreditar la representación de un menor de 15 años al momento de que presenten una demanda? Pues definitivamente se debe acreditar o debe comparecer en nombre del menor de 15 años por quien ejerza la patria potestad o la tutela. Más adelante les voy a mostrar un listadito que también se los voy a compartir de los documentos y los ejemplos con los cuales se acreditan las calidades. Ahora bien, conforme al artículo 323 del Código de Trabajo, las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por medio de mandatario judicial, ¿verdad? Eso ya todos lo sabemos, es muy general. Ahora, si la cuantía del proceso no excede el equivalente a 2 salarios mínimos mensuales para actividades no agrícolas, que es aproximadamente, creo yo, como 4.500 quetzales, el mandato podrá extenderse por medio de carta poder, firmada por el propio interesado, o si no pudiere o no supiere firmar, deberá hacerlo por acta levantada por el secretario del juzgado. Pueden ser mandatarios, acá les coloqué, los abogados en ejercicio y los parientes dentro de los grados de ley. Estos todos se encuentran regulados en el artículo 323. Acá no les coloqué los representantes sindicales porque esto se ve en colectivo y ahorita estamos en lo individual. Entonces, por eso únicamente les dejé que pueden ser mandatarios, los abogados en ejercicio y los parientes dentro de los grados de ley. Y las personas jurídicas. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus respectivos representantes, previstos en la escritura constitutiva. Normalmente comparece el gerente general de la empresa, el administrador único y representante legal, pero cuando ellos no pueden comparecer directamente, nombran a un mandatario judicial que les represente en juicio. Entonces acá, pero si otorgaren su representación a otros, que es a un mandato judicial, estos deben tener la calidad de abogados.
Se exceptúan los casos de representación que se deriven de una disposición legal o de una resolución judicial, en la que lo serán quienes correspondan conforme las leyes respectivas o la resolución judicial. Todo mandatario o representante legal está obligado a acreditar su personería en la primera gestión o comparecencia. Entonces, yo quiero que les quede muy claro las representaciones, porque en su demanda, cuando ustedes me la hagan a mano, como les dije hace un rato, yo les voy a dar la fecha, ustedes deben colocarme bien la representación. Por ejemplo, yo les digo, mire, quiero que me hagan una demanda de un trabajador mayor de 15 años. Entonces tenemos que tener claridad que si es mayor de 15 años, pero menor de 18 años, ¿cómo vamos a acreditar la calidad? Con su certificado de nacimiento. Pero si es menor de 15 años, entonces ahí debe comparecer su tutor o quien ejerza la patria potestad. Entonces, son puntos que ustedes les tienen que quedar muy claros, porque definitivamente eso se califica al presentar la demanda. Las personas con discapacidad que no estén en el pleno uso de sus facultades mentales deberán ser representados por medio de sus tutores. ¿Y por qué se los coloco? Porque Guatemala ratificó el convenio 159 de la OIT, que viabiliza la contratación de personas con discapacidad. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo lo he hecho, por ejemplo, en McDonald's. Yo he visto que McDonald's contrata mucho a personas con síndrome de Down. Entonces, por ejemplo, ellos para poder contratar deben comparecer por medio de sus tutores, y en caso existiera algún conflicto laboral, entonces quienes deben comparecer son sus tutores o quien ejerza la patria potestad sobre ellos. Ahora, también hay ejemplos de personas que tienen alguna discapacidad física, pero que no afecta sus capacidades mentales. Entonces tenemos que tener claridad que ellos pueden comparecer en lo personal, ¿verdad? O por medio de un mandatario judicial. Yo les doy un ejemplo, por ejemplo, donde yo trabajo, hay una persona que utiliza silla de ruedas. Entonces, ella es abogada y se encuentra en el pleno uso de sus facultades mentales. Entonces, ella puede comparecer a contratar normal, ella misma, ¿verdad? Y cualquier conflicto de índole laboral, pues comparece ella, siendo mayor de edad o por medio de un mandatario judicial. ¿Hasta acá tienen alguna duda de la representación? Solo les quiero, antes de que me indiquen si tienen alguna duda, yo les quiero compartir un documento que de igual manera se los voy a subir al Classroom. Solo permítanme. Que contiene ejemplos de cómo vamos a acreditar la representación. Solo ahora se las publico. Entonces, miren, aquí les traje 37 ejemplos de cómo vamos a acreditar la representación. Yo creo que esto les va a servir para esta clase y no sé si para procesal civil o para las otras clases donde tengan que ustedes analizar demandas. Por ejemplo, cómo acredito la representación del Estado, que el Estado es, en el caso laboral, uno de los mayores demandados como entidad patronal. Entonces, comparece el Procurador General de la Nación y cómo acredito su calidad con certificación del nombramiento contenido en el acuerdo gubernativo y certificación del acta notarial de toma de posesión del cargo. Por ejemplo, el rector de la Universidad de San Carlos, certificación del acta de elección extendida por el secretario general de la USAC y certificación del acta de toma de posesión del cargo. Y así les coloqué yo acá varios ejemplos que yo quiero que los estudien y que los tengan muy claros ya para el momento en que les voy a poner a hacer su demanda.
Entonces, por ejemplo, las universidades privadas, cómo se acredita la calidad. Y acá por más abajo, por ejemplo, la SAT, que podría ser entidad demandada, ¿verdad? En un proceso laboral. Por ejemplo, menores de edad. Aquí entendemos que en nuestro caso, que es laboral, comparecería acreditando la calidad menor de 15 años. ¿Se recuerdan? Nunca vayan a olvidar ese dato, a menos que por medio de otro acuerdo ministerial pues se vaya aumentando, porque según entiendo yo, lo que persigue este convenio 138 de la OIT es que gradualmente se vayan emitiendo regulaciones que tiendan a disminuir el trabajo infantil. Entonces puede ser que conforme pase el tiempo se emitan nuevos acuerdos en donde ya vayan aumentando la edad, ¿verdad? Sí. Perdonen, ¿podrían apagar? Alicia, ¿podría apagar su micrófono? Bueno, entonces en el caso de menores de edad, como les decía, se acredita con la certificación de la partida de nacimiento en el caso de que sea un trabajador mayor de 15 años, pero menor de 18. Por ejemplo, un menor de edad que no se encuentre en la patria potestad o que haya sido declarado en estado de interdicción, pues entonces sería por un tutor o protutor. ¿Y cómo lo acredito? Con certificación de la autodeclaratoria de interdicción, certificación del acta de discernimiento del cargo y certificación de la partida de nacimiento con anotación de la sujeción a la tutela. Entonces, miren, acá les doy los ejemplos, pues, que yo me recordé más, que pueden servirnos mucho más, para que ustedes los tengan a mano y los analicen. Sí, Mildred. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Mildred. Una duda. Cuando ¿Sí? usted habla de menores de edad, decía solo de 15 años, menores de 18 y de 15. Conforme este acuerdo que yo les coloqué en la presentación, Ajá. únicamente pueden laborar, y esto es para efectivizar este convenio que ratificó Guatemala, ¿verdad? Entonces, únicamente podrían trabajar las personas mayores de 15 años, pero menores de 18, ¿verdad? Porque 18 pues ya es mayor de edad y entonces ya puede comparecer por sí solo. Pero según este acuerdo, entonces, ¿cómo voy a acreditar yo la calidad si, por ejemplo, voy a asesorar a un menor de 18 años, pero mayor de 15? Únicamente con su certificación de partida de nacimiento, porque está aceptado por nuestra legislación que una persona mayor de 15 años pueda laborar. Claro, si se dan cuenta, debe seguirse un trámite administrativo para obtener una autorización por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Eso, como les decía, no significa que una persona menor de 15 años no pueda laborar, porque tampoco lo prohíbe nuestra legislación. Aunque hayamos ratificado este convenio, pues ahí nos comprometimos como Estado a que paulatinamente vamos a ir regulando, emitiendo normas que tiendan a disminuir el trabajo infantil. Pero, por ejemplo, si existe una persona de 14 años, por ejemplo, ¿cómo voy a contratar? O en un deber ser, ¿cómo sería? Pues va a acudir quien ejerza la patria potestad sobre el menor, ¿verdad? O un tutor, y entonces él lo va a representar. Licenciada, disculpe, No sé 15 años inclusive. 15 años inclusive en adelante. 15, 16, 17, solo con su certificación y con un permiso. Así es, extendido por el Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. Pero los menores de 15 sí sería con la certificación. Tiene que comparecer quien ejerza la patria potestad o su tutor. Ah, bueno. Claro que siempre la Inspección General de Trabajo revisa, pues tiene el deber, ¿verdad?, de acudir a las instituciones para determinar quiénes están laborando y que sean menores de edad, ¿verdad? Ellos
entiendo yo que tienen que llevar un control de eso. Gracias, licenciada, muy amable. Está bien, Mildred. Solo por una ahí. cuestión. Esa certificación es la certificación de edad, ¿verdad? ¿O no? Sí, certificación de nacimiento. Bueno, gracias. Sí. Por ahí, Juan Carlos. Buenas noches, licenciada, con una consulta, siempre tocando el tema de lo que es menores de 18 y mayores de 15. Ellos Sí. para hacer el trámite, en teoría, ellos lo podrían hacer solo, licenciada, o necesitan acompañamiento de una persona mayor. Eso me genera un poquito de duda solamente, licenciada, y disculpe, gracias. Sí, fíjense que ellos pueden hacerlo solos. No necesariamente tienen que acudir por medio de quien ejerza la patria potestad. Claro, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene procedimientos administrativos específicos en donde como que toman el control ya cuando el menor de edad, porque como ellos para laborar en una institución formal, ¿verdad? Tienen que obtener un permiso. Entonces ya cuando van a la Inspección General de Trabajo para obtener ese permiso, entonces ya ellos le dan un seguimiento, pero sí pueden acudir solos. Julie. Licenciada, una pregunta. Cuando se acredita la personería de, por ejemplo, alguna empresa, dentro de la demanda siempre se tiene que colocar, por ejemplo, el acta notarial de nombramiento o cosas así, siempre tiene que ir y por el notario que haya realizado esa acta, ¿verdad? Pero claro. Si es que no sé si es igual una... por ejemplo, nosotros estamos viendo en penal lo de la denuncia, los requisitos de la denuncia, y ahí uno de los requisitos en la querella, creo yo que es que debe presentar su personería. Sí. Y el asunto es de que, por ejemplo, en nuestro examen, ¿verdad? Venía si cumplía o no, o sea, no venía descrita el acta como tal dentro de la denuncia, sino como venía aparte y solo hacía referencia a que la adjuntaban. No sé si se puede o no se puede así, o siempre debe ir por ejemplo, pues todos los datos del acta de nombramiento. En su escrito usted debe consignar todos los datos, no simplemente decir, por ejemplo, si es una sociedad mercantil. Entonces voy a comparecer el gerente, y solo coloco certificación del acta notarial de nombramiento, sin más nada, no es por así. Ejemplo, solo decía acredito adjunto del acta notarial, no decía ningún dato más. Entonces, yo quisiera estar bien clara en esto para no confundirme, pues, ni en laboral ni en penal, ¿verdad? Ahí yo estimo, según mi criterio, que sí estaba defectuoso. La querella, no sé si es lo que usted me estaba diciendo, porque sí se debe de escribir en el escrito, inclusive fechas, inclusive quién certifica, cómo se llama el abogado que certifica, todo eso se debe consignar en el escrito, aunque usted acompañe su representación al escrito, lo debe individualizar en la demanda. Muchísimas gracias, licenciada, ya me quedó bastante claro. Muy bien, Julie. Sí, Sebastián. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches, discúlpeme. Solo para aclararle la duda a la compañera, yo sé que pues que no estamos en procesal penal, perdóname, compañeros. No tenga pena. En este caso no es necesario indicar expresamente o citar expresamente el nombramiento de la persona, ya sea por medio de un mandato ingresado en el archivo de poderes o en el registro mercantil, ya que la misma ley no te indica que deba citarse como si el documento de identificación. Así que estaba bien que solamente adjuntara o que hiciera constar que sí se encuentra su nombramiento. En casos como, por ejemplo, en procesal civil, ellos sí son muy estrictos, los juzgados son muy estrictos en esa situación, en donde sí debes de indicar cuáles son sus nombramientos, en dónde se encuentran escritos, aparte debes de adjuntar la prueba de donde se acredite esa representación. En los temas como por ejemplo laborales, en este caso pues no estoy muy empapado, pero hasta donde tengo entendido tampoco es tan necesario, ya que no pueden dejar en un estado de indefenso en esta situación en temas laborales por ser aspectos públicos, así que no es tan necesario ese requisito de que se deba de citar sí o sí la representación o en qué acta o en qué libro o cuáles son sus datos registrales.
Solo para aclarar y agregar un poquito más. Gracias, Sebastián. Miren, yo no creo, por ejemplo, bueno, en lo personal les digo, yo soy muy perfeccionista. Por ejemplo, con el trabajo que yo elaboro, soy sumamente perfeccionista. Y, por ejemplo, yo como abogada asesora moriría si me fijan un previo. Entonces, claro, usted bien puede no colocarlo. Y puede ser que cuando ya el juez de trabajo, el de admisión de demandas, en nuestro caso laboral, analice y determine, por ejemplo, puede ser que exista una incongruencia entre lo que consignó en el escrito, en la representación y lo que adjuntó, por ejemplo. Entonces, si bien no le van a rechazar su demanda, le van a fijar un previo, yo sí creo que como futuros abogados, ustedes tienen que tratar de hacer su trabajo lo más perfecto posible y entonces procurar, de tal manera procurar que no les fijen previos que ustedes pudieron haberlos advertido desde la presentación de la demanda. Por ejemplo, yo pues no soy tan docta en derecho penal, yo no sé al final si las querellas las admiten, por ejemplo, si no se consignan los datos de representación de quien presenta la querella. Yo en lo personal sí he visto procesos en la corte, he visto querellas en donde todas que sean, por ejemplo, asociaciones o entidades mercantiles, por ejemplo, sí he visto que ellos en sus querellas acreditan la calidad y la consignan en el escrito. No le veo yo mayor complicación a individualizar con qué documentos yo voy a acreditar la calidad con la que actúo. Claro, no sé, Sebastián tal vez ha de ser como un poco experto en el tema penal. Si se rechaza una querella, puede ser que no sea así, porque muchas querellas inclusive se trasladan, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia, el juez se inhibe, lo traslada para que lo manden a donde corresponda. O para que lo manden al Ministerio Público, qué sé yo. No creo que ahí sean rechazadas las querellas, pero, por ejemplo, en el caso del derecho civil, que es sumamente formalista, creo yo que sí es necesario. Por ejemplo, el tema de amparo se debe hacer, conforme lo regula la ley de amparo, una relación sucinta de los documentos con los que se creó la sociedad, por ejemplo, y la calidad con la que actúa el gerente y cómo lo acredita, por ejemplo. Y en el derecho laboral, que definitivamente no le van a rechazar una demanda por no haber consignado bien los datos de representación, pero sí le van a fijar un previo. Entonces, ¿cómo quiere ser visto usted como abogado? Yo, por ejemplo, me gustaría que me vieran como una persona que trabaja lo más excelente posible, lo más limpio posible, y no me van a fijar un previo porque coloqué mal un dato de representación, ¿verdad? Esa sería mi opinión. Perdón, Sí. cabal, precisamente por eso era mi duda, porque sí, según el artículo, pues se ponen previos. Y para quedar totalmente clara con eso le consultaba. Entonces, sí, en nuestra tarea definitivamente sí tenemos que cuidar esos pequeños detalles, Sí. ¿verdad? O sea, así sería. Sí, miren, yo los insto. La verdad es que yo les decía a mis alumnos del semestre pasado que trataran de hacer, miren, el gremio de abogados es grande, es muy amplio. ¿Cómo nos vamos a diferenciar nosotros de los demás abogados? Definitivamente tenemos que hacer un trabajo de calidad y brillar en lo que hacemos o tratar en la medida de nuestras posibilidades de hacerlo excelente, porque solo así nos vamos a distinguir de los demás. Yo les comentaba, ¿verdad? Que a mí me daba mucha tristeza ver, por ejemplo, cómo muchas de las personas que entraban a laborar, por ejemplo, donde yo trabajo, eran de universidades privadas. Y entonces, muchos dicen, no, sí, que en las privadas, pues puede ser que tal vez les enseñen otro tipo de cuestiones, pero ¿cómo se va a diferenciar uno? ¿Cómo va a hacer uno para enorgullecer, primero, a tu universidad y segundo, como una satisfacción personal, ¿verdad? Entonces, acostúmbrense a hacer todo lo que hagan lo más perfecto que ustedes puedan, porque solo así ustedes van a sobresalir.
Ay, por ahí ya perdí el orden de quienes levantaron la manita. Mildred tiene levantada su mano. Sebastián también. Perdón, licenciada, que levantar ahorita la... Ah, muy bien. Sí, licenciada, tal vez solo para terminar, agregar y terminar. Sí. Como les decía, sí, la creía en esa situación, o sea, tenía otros aspectos, claro, pero centrándonos en lo que la compañera está preguntando, no, compañera, en este caso no te pueden presentar un previo por eso, ya que no te pueden dejar en una situación en tema meramente penal, en un estado de indefensión, entonces, por lo tanto, no te la pueden tirar. Obviamente, pues, como decía la licenciada, esto, como nos lo presentó él, era meramente la redacción de cada notario, ¿verdad? O en este caso, abogado, o sea, eso puede variar, no necesariamente tiene que llevar todos los aspectos que él nos ha mostrado. La mayoría los presenta para que se lo procesen de una manera más rápida y simple, para que no sea demasiado tiempo, pero la forma en la que se redactó en la querella que nos dieron de examen, al menos en ese aspecto de la representación, no habría por qué colocarte un previo. Solamente, nada más eso les digo. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Sí, Gloria. Sí, licenciada, buenas noches. Pues ya también lamentablemente nos pasamos al examen de penal, pero no, está bien, perfecto. Ahí había una excepción en lo de la querella, y es que el mismo artículo 8 del Código Procesal Penal dice que cuando son delitos de acción pública, el juez los puede omitir algunos requisitos, pero tratarlo como la obligación de denunciar el hecho. Y pues ahí se le da trámite, y sin apremio de darle trámite, él tiene que darle el trámite, y independientemente de que él quisiera poner un previo o no, y les da un tiempo prudente para poder subsanar, y posteriormente, pues si no, se archiva, pero como son delitos de acción pública y estos lo es, tiene que continuar de oficio. Era eso, pero ya regresando a lo que es laboral, es un poco complicado que hayan representantes legales que sean empresas para unos menores. En nuestro caso, yo creo que son los padres o quien ostenta la patria potestad, quien tiene que, pues, acreditar la representación de los menores para el trabajo. Segundo, también quería comentarle que aquí es donde se cumple que el derecho, los convenios y tratados ratificados por Guatemala, suscritos y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno en cuanto se refiere a derechos humanos. Eso casa perfectamente con el artículo 259 del Código Civil, que habla de la capacidad relativa de los menores. O sea, este convenio 138 de la OIT que usted nos ha mencionado hoy tiene preeminencia sobre este 259, que hablaba sobre los mayores de 14 años que tenían la capacidad para contratar su trabajo. Seguramente ya los de 15 años pueden ir solos, pero los menores todavía tienen que ir acompañados de su tutor o del que ostente la patria potestad. ¿Es correcto? Así es. Gracias. Los menores de 15. Así es, los menores de 15. Ya mayores de 15, pero menores de 18 pueden acudir solos a contratar. Siempre con autorización del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Gracias, Gloria. Sebastián mantiene la mano, ¿tiene algo más que comentar? No, licenciada, la dejé arriba. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces les voy a compartir también este documento para que lo puedan utilizar como ejemplo. Y vamos a continuar con la presentación. Creo que me atrasé un poquito acá. Bueno, entonces vamos a iniciar con la demanda con aspectos puramente teóricos, ¿verdad? Pero ya vamos a dar inicio a hablar de la demanda. Primero, a mí me pareció muy importante porque pues una demanda, pues todos sabemos, es un acto introductorio. Entonces, ¿qué es un acto introductorio? Son aquellas actuaciones o acciones de las partes que les permiten introducirse al trámite de un proceso. Esto lo estoy hablando general, ¿verdad? También son conocidos como actos de iniciación procesal y su característica fundamental es
que es una iniciativa de las partes. Entonces, a mí me pareció también muy importante que sepamos o definamos la palabra acción. Y en el derecho procesal en general, es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho a acudir a los órganos jurisdiccionales. ¿Y para qué? Para reclamar la solución de un conflicto de intereses independientemente de la existencia o inexistencia del derecho que se pretende en juicio, ¿verdad? No necesariamente siempre tienen la razón, pero tienen el derecho de acudir a demandar. Entonces, permítanme, solo voy a silenciar aquí. Entonces, yo les traigo acá dos definiciones que me parecieron muy claras. Según Hugo Alsina, la demanda es el acto procesal por el cual el actor ejercita una acción solicitando del tribunal la protección, la declaración o la constitución de una situación jurídica. Entonces yo me ponía a pensar, para darles un ejemplo, por ejemplo, para pedir protección, la última clase que tuvimos hablábamos del derecho que tienen las trabajadoras que están embarazadas, que gozan de inamovilidad. Entonces, por ejemplo, una mujer que estaba en estado de gravidez y fue despedida de su puesto de trabajo sin que se haya solicitado autorización judicial, entonces puede demandar para reclamar del tribunal una protección. O, por ejemplo, ¿a qué se refiere con declaración o constitución de una situación jurídica? Por ejemplo, cuando una persona lleva 15 años trabajando para el Estado y cada año le renuevan su contrato renglón 022. No, perdón, 029, porque 022 es una relación laboral. Entonces, 029. Entonces, esta persona acude ante el juez de trabajo para que el juez de trabajo declare que ostenta un derecho y es que en su caso existe una simulación laboral y no es que haya suscrito en sí contratos de trabajo, sino que en realidad lo que se da en este caso es una relación laboral por plazo indefinido. Entonces acude ante el juez de trabajo para que se declare que no obstante ha firmado por 15 años contratos administrativos, su relación es puramente de índole laboral y se ha simulado. Entonces, ¿qué conlleva la declaración de existencia de una relación laboral? Pues conlleva la constitución de una situación jurídica y es que se le declare trabajador y por ende tenga todos los derechos de un trabajador que ha sido contratado por plazo indefinido. Por ejemplo, las vacaciones, por ejemplo, la indemnización, si es que es destituido sin causa justificada, todos los derechos que da una relación de índole laboral. Para el licenciado Landelino Franco, la demanda es el acto procesal propio del actor por medio del cual expone sus pretensiones ante un juez de trabajo que serán las que le van a servir de base para el desarrollo del litigio, que tendrá lugar dentro del juicio y sobre las cuales deberá emplazarse al demandado para obligarlo a pronunciarse sobre ellas. Entonces, la del licenciado Landelino está como más explicadita. ¿Y cuáles son las modalidades de la demanda? Puede dividirse, ¿verdad? Por la forma de entablarse, como ya lo hemos hablado en clases anteriores, puede ser una demanda oral o puede ser una demanda escrita. Finalmente, oral tiene que acudir a un juzgado de trabajo para que, pues ahí se faccione un acta en la que tiene que cumplir con todos los requisitos de una demanda, ¿verdad? Y escrita, pues la presenta el propio demandante, la propia parte actora.
y por la pretensión en ellas ejercitada. Se dividen, según la doctrina, en demandas simples y demandas acumuladas. ¿Y qué significa esto? Demandas simples y acumuladas, la diferencia son la cantidad de peticiones que se presentan en la demanda. Por ejemplo, en las demandas simples, únicamente pido una cosa. Por ejemplo, podría pedir el caso de las mujeres embarazadas, que puede expedida sin autorización judicial. Entonces yo voy y pido la reinstalación, porque no debieron haberme despedido estando en estado de gravidez y sin que se haya pedido autorización judicial. Demandas acumuladas. Un claro ejemplo es cuando existen varias pretensiones o más de una pretensión. Por ejemplo, pido que fui destituido, por ejemplo, de una empresa en la que estaba vigente un pacto colectivo en el que indicaba que para despedirme me tenían que llevar un proceso administrativo, sancionatorio. Y entonces no me llevaron a ese proceso administrativo y entonces yo voy ante el juez y pido que me paguen mi indemnización por el tiempo laboral y que también me paguen todas las demás prestaciones, vacaciones, aguinaldo proporcional, bono 14 proporcional, horas extraordinarias. Entonces, cuando es una sola petición, entonces se le llama una demanda simple, según la doctrina, ¿verdad? Y cuando es más de una petición, entonces le llamamos demandas acumuladas, porque son varias las pretensiones de la demanda. Y los requisitos de la demanda, pues ya los hemos leído, yo creo, en clases anteriores. Y acá les coloqué, a pesar de que el derecho procesal del trabajo es eminentemente antiformalista, existen ciertos requisitos que no pueden omitirse. Y entonces esos requisitos de la demanda se encuentran regulados en el artículo 332 del Código de Trabajo. Y los vamos a dividir. Estos están regulados en el artículo 332, pero los vamos a dividir en requisitos esenciales y en requisitos secundarios. Requisitos esenciales de la demanda, los que tengan relación con identificar al tribunal al que se dirige la solicitud. Para la ciudad capital es más fácil dirigir una demanda en lo laboral, ¿verdad? Porque lo presentamos en el Centro de Servicios Auxiliares y ahí se va al juzgado de admisión de demandas y el de admisión de demandas lo remite al laboral, al juzgado laboral que va a conocer del caso. Pero, por ejemplo, en los departamentos no lo vamos a dirigir, por ejemplo, a un juzgado penal, ¿verdad? Cuando en ese departamento solo hay un juzgado de trabajo, por ejemplo. Entonces debemos de determinar o identificar correctamente el tribunal al que vamos a dirigir la demanda. Y los relativos a la identificación de la persona del actor y la persona del demandado, pues evidentemente también tenemos que colocar correctamente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a veces he visto demandas en donde consignan mal el nombre del trabajador. Por ejemplo, recientemente vi uno donde la trabajadora se llamaba Dina, y le colocaban en unas partes Dina y en otras partes Diana. Entonces debemos de tener cuidado con eso y como les decía, tratar de que ustedes sean conocidos como abogados pulcros. Yo, por ejemplo, tengo en mente varios abogados que presentan sus amparos y me encanta poner sus amparos de ejemplos, por ejemplo, en ciertas clases, porque sus amparos son lindos, es una belleza presentar un amparo así, amparos limpios, que no tienen, porque se ven muy mal, por ejemplo, los errores de forma, errores de redacción, faltas de ortografía, entonces hay que cuidar que todo vaya como perfecto. Los relativos al objeto del juicio, ¿verdad? En este caso presentamos juicio ordinario laboral, reclamando el pago de indemnización y las siguientes prestaciones laborales. Los relacionados a señalar los lugares para recibir notificaciones por parte del actor y para notificar al demandado. Es importantísimo, ¿verdad? Que coloquemos nuestro
Nuestro lugar para recibir notificaciones, pues actualmente en el organismo judicial, pues ya está la vía de señalar casillero, ¿verdad? Igual en la Corte de Constitucionalidad, pues es ahora más fácil, ¿verdad? Pero igual para notificar al demandado, pues ustedes tienen que colocar ahí el lugar para notificarle. La proposición, si la hay, de la asesoría jurídica, ¿verdad? Con el auxilio de quien va a comparecer. Requisitos secundarios. Estos son todos los demás que no les mencioné anteriormente. Los dirigidos a identificar toda y cada una de las condiciones de contratación individual del trabajo, especialmente en los casos de reclamo por despido o aquellos hechos que fundamenten el reclamo en otros casos. La individualización de las pretensiones que se persiguen con la instauración de la demanda, la enumeración de los medios de prueba que se proponen. Aquí les coloqué a excepción de los juicios en los que se reclame el despido injusto, a menos que en estos se ofrezca prueba por parte del trabajador, ¿verdad? Lo que les decía, por ejemplo, haber sido despedido sin que me hayan llevado a cabo un proceso administrativo, un procedimiento disciplinario. Entonces, pues ahí, ¿qué pruebo? Tengo que decir, eso lo tiene que probar el patrono, ¿verdad? Entonces, requisitos secundarios. En los juicios en que se promueva el pago de prestaciones, debe individualizarse el nombre de cada una de las prestaciones, así como el periodo de tiempo a que correspondan y el importe en dinero por el que se reclama. Más adelante, en la siguiente clase, yo les voy a traer un ejemplo de una demanda ordinaria laboral, entonces la vamos a analizar ya con casos reales, ¿verdad? Pero sí debemos individualizar, por ejemplo, cuál era mi salario y entonces cuánto tiempo laboré de tal fecha y me despidieron en tal fecha, entonces requiero tales y tales y tales prestaciones, como muy individualizado. Las peticiones formuladas en términos precisos, partiendo de las relacionadas con el trámite del proceso, hasta concluir con las que se relacionen con el fondo de lo juzgado en el mismo proceso, el lugar y la fecha, y la firma del demandante o su impresión digital, si no pudiera hacerlo, o bien la firma de la persona que lo haga a su ruego. Y por hoy, pues es únicamente esto, para no atosigarlos tanto y estresarlos tanto. No sé si tienen algún comentario. Solo sobre la tarea, Linda, disculpe. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda? Sí, la verdad que entré como 10 minutos tarde a la clase y no escuché cómo iba a hacer la tarea, disculpe. Por lo pronto no se preocupen, me interesa mucho que pongan atención en la clase y que vean cómo es que les voy a dar inclusive ejemplos de demanda, que aprendan cuáles son los requisitos que debe llevar, cómo vamos a acreditar la calidad. Y ya cuando hayamos finalizado, porque todavía no les sé decir fecha, porque quiero que abarquemos todo lo relacionado con la demanda, cuando ya hayamos terminado el tema, entonces en una clase vamos a estar pues todos conectados, yo voy a estar conectada con ustedes y les voy a pedir que ustedes elaboren una demanda, pero no a computadora, porque a computadora ustedes pueden tomar un formato de cualquier demanda laboral. Quiero que la hagan a mano y le tomen imagen cuando la terminen y la suban. Entonces yo ese día les voy a dar los requerimientos, por ejemplo, una demanda presentada por un trabajador que tiene 16 años, por ejemplo. Entonces ustedes ya tienen que saber cómo van a acreditar esa calidad. Y entonces, por ejemplo, yo les voy a dar el caso. ¿Qué sé yo? Que fue destituido y no le fueron pagadas sus prestaciones laborales, por ejemplo, para que ustedes sepan qué es lo que van a pedir en la demanda. Entonces eso lo vamos a iniciar en la clase. Yo les voy a dar un par de horas más para que ustedes la terminen y entonces ya me la suban al Classroom. Eso sería una. Y la siguiente, pero creo yo que estoy segura que va a ser antes del segundo parcial. Los voy a dejar a que graben un video en el cual ya estén ustedes en la audiencia oral
y ustedes ahí van a ampliar su demanda, porque si les digo ratifiquen los argumentos, al final es lo mismo que ya está en el escrito de demanda. Entonces van a ampliar su demanda para que ustedes presenten argumentos al juez. Entonces va a ser una ampliación, por ejemplo, de unos 2 o 3 minutos, un video. Y eso va a tener una ponderación, ambos trabajos de 5 puntos. Eso sería, Mariana. Muchas gracias, Lida. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? Gloria, Mildred, que son las que más solamente para más hablan en clase. Si me equivoco, me corrige, porfa. El ICDES de procesal civil dijo que, perdón, de procesal penal dijo que en penal son denuncias y en civil, laboral, administrativo son demandas. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Pues denuncias o querellas, ¿verdad? Que al final tienen un significado distinto, pero sí, en penal son denuncias y en laboral son demandas. Muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? Licenciada, buenas noches. Con lo del video no le entendí muy bien. ¿Hay que ir a una audiencia laboral o cómo es? Miren, aquí vamos a ver, aquí yo les voy a traer un ejemplo. Vamos a ver juntos una audiencia laboral. Entonces, yo no les voy a poner a hacer nada que no lo hayamos estudiado en clase. Entonces, vamos a ver una audiencia, vamos a comentar qué consideran ustedes y cómo estuvo la audiencia. Y entonces, ya luego de ver la audiencia, pues entonces les voy a dejar que ustedes hagan un video, no muy extenso, porque igual ni me va a dar tiempo de escuchar todos los videos, ¿verdad? Claro, quiero que sean cortitos para que yo pueda escucharlos. Entonces, donde ustedes amplíen su demanda y presenten ciertos argumentos al juez de trabajo. Sí, es eso, nada más. Gracias, licenciada. Y entonces ustedes ya me van a subir su video para que yo lo pueda calificar. Gracias, licenciada. Sí. Muy bien. Pues si nadie más tiene comentarios o dudas, pues ya damos por finalizada la clase de hoy. Nos vemos el día miércoles. Gracias, licenciada, que descanse. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, descansen. Feliz noche, licenciada.